¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os voy a hablar de algo que seguramente vais a encontrar interesante. ¿Os imagináis, por ejemplo, que no tuvierais ningún tipo de información, que no existieran los periódicos, que no existiera la televisión? Pues no estaríais informados de nada. ¿Os imagináis una vida en la cual no estuvierais informados de nada? Ya seríais vuestra vida, vuestro pueblo, en el lugar donde vivís, en la ciudad, y vais pasando la vida, vais trabajando, llegáis el sustento a vuestra casa, y no os enteráis de nada de lo que pasa en el mundo. No os enteráis de lo que está pasando en vuestro país, no os enteráis de lo que está pasando a vuestro alrededor. Y de todo lo que os enteráis, pues son de las sabidurías de los unos, de los otros, lo que ha dicho tal personaje, lo que ha dicho el otro, y no sabéis exactamente las cosas que están pasando. Pues así era la vida cuando no existían ni periódicos ni televisión. Llegó una vez que se inventó la prensa, y a partir de aquí pues se pudieron empezar a imprimir libros y a imprimir periódicos. Y entonces es cuando el poder político y el poder económico y hasta incluso el poder religioso se dio cuenta de la importancia que tenía lo de estar informado y al mismo tiempo de la importancia de controlar esta información. Entonces, pues, si bien por un lado quemaban los libros que no les interesaban, y por otro, pues censuraban lo que no les interesaba, que la gente pudiera informarse a través de los periódicos. Pero bueno, uno de los pilares de la sociedad libre es la información. Tiene que haber libertad de información. Y entonces, pues aparecieron los periódicos que daban noticias que interesaban a la gente, porque la gente quería saber lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Quería saber, por ejemplo, que la hija del rey se casaba, que el país tenía una disputa con otro país, iban a entrar en guerra, o si se estaba viviendo la guerra, querían saber noticias del frente, saber lo que estaba ocurriendo, hacia qué deriva iba tomando la guerra, o si por ejemplo era una época de mucha sequía, pues querer saber cómo estaba el tema de la sequía, el tema de los cultivos, a qué precios estaban los alimentos y cosas por así. Sin embargo, esto fue evolucionando. Y ahora hemos llegado a tiempos actuales, unos tiempos que ya, digamos, aproximadamente unos 50, 60 años se inventó la televisión, aunque creo que se inventó mucho antes. Lo que pasa que para ponerlo a la práctica, para llegar a tener televisores dentro del hogar, esto debía de ocurrir desde hace unas cuantas décadas, no mucho. Pues un dicho de la actualidad es que los periódicos solo dicen dos verdades. La fecha que ha estado imprimido y el precio. En un periódico las únicas verdades que hay es el precio y la fecha. Y esto, el equivalente a un televisor, es que la única verdad que hay en un televisor es el decorado. Y que todo lo demás son mentiras, son falsedades, son montajes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los periódicos no dicen toda la verdad. Que al gobierno le interesa mucho que se propaga un tipo de mensaje que tenga calado en la población y que esto les beneficie. Y también en los partidos políticos, no solo gobierno, partidos políticos, cada uno con la suya, o los lobbies económicos que se pueden permitir financiar las televisiones y la prensa, pues otro tanto de lo mismo. Les interesa que se transmite el mensaje que les interesa al poder que lo está pagando. Bueno, pues entonces los periódicos no están diciendo toda la verdad, porque están diciendo lo que les interesa a aquellos que lo están pagando. Porque ahora imaginaos que mucho tiempo atrás había los periódicos, y ahora los periódicos, las revistas, no son como ahora, la época de internet, que han disminuido mucho las ventas, porque ahora la información, todo el mundo tiene un móvil. Para las noticias que antes se enteraba por los periódicos, ahora lo hace a través de móvil o a través de internet.
y muchas noticias de la televisión, otro tanto de lo mismo. Antes los periódicos, las revistas, se vendían mucho, muchos periódicos imprimidos, muchas revistas imprimidas. Si había una gran tirada y se vendían, hacían negocio, ganaban mucho dinero. Entonces, como es ley del mercado, hay que vender el producto que interesa al mercado. En el caso de las noticias o la información, lo que hay que vender es lo que le interesa al público. Publicar noticias que le interesa al público. ¿Qué quiere el público? El público quiere saber la verdad, quiere saber estar al día de las cosas. Y también le interesan cosas que les entretengan, noticias con morbo. Quiere saber los divorcios, los escándalos sexuales. También quiere saber noticias deportivas, cómo van los partidos que han jugado de fútbol o de baloncesto o cualquier tipo de información le interesa. Pero lo malo que hay es que ahora todo puede estar muy manipulado, sobre todo las noticias políticas. Antiguamente, hace unas décadas atrás, normalmente los gobiernos tenían en el gobierno pues su departamento de prensa y propaganda. Bueno, esto de prensa y propaganda era más bien un departamento dentro de los partidos políticos. Pero sí, dentro del mismo gobierno también había una especie de ministerio o dirección general o un departamento gubernamental apartado que se dedicaba exclusivamente a lo que es la información, a hacer que los periódicos informaran determinadas cosas que les interesaban al gobierno, tanto para favorecerle como para dar una determinada imagen. Y otro tanto ocurre también en las televisiones. Como los partidos políticos tienen su departamento de prensa y propaganda, pues ahora los gobiernos sí tienen los portavoces del gobierno. Los portavoces son los encargados de dar las noticias, de lo que el gobierno interesa que la opinión pública sepa. Por eso las portavoces del gobierno hablan delante de periodistas para transmitir la información del gobierno. Luego los periodistas van a elaborar las noticias según sus conveniencias. Entonces, ¿qué pasa? Que la prensa últimamente depende mucho de las subvenciones. Necesita que se le anuncie, necesita que se les den subvenciones y por tanto la noticia que tienen que dar es la noticia que interesa al que da la subvención, al que la paga. Y el que da la subvención es el gobierno, pero el gobierno puede estar ocupado por diversidad de partidos. Porque no solo me refiero al gobierno de la nación, sino también me refiero al gobierno de la comunidad autónoma, el gobierno municipal, el gobierno del consejo comarcal, que pueden ser ocupados por distintos partidos y son los que subvencionan la prensa y que subvencionan la televisión. Y también los lobbies económicos, porque hay lobbies económicos, por ejemplo, algunos que están muy encaminados como el Club Bilderberg o la Agenda 2030, que les interesa transmitir determinado mensaje, determinada noticia. Por ejemplo, que se hable de cambio climático, que se hable de la guerra de Ucrania, que se hable de lo que pasó con la pandemia del COVID, que se hable, por ejemplo, de que medio ambiente que es contaminante y no es bueno cultivo de determinadas plantas para la alimentación o la ganadería. Y sí que para preservar este supuesto medio ambiente, para no tenerlo tan contaminado, pues nos conviene comer insectos. Pues entonces nos tratan de transmitir este tipo de mensaje. Pero al fin y al cabo son los que lo pagan. Por tanto, ¿qué pasa? Que la prensa y la televisión hay mucha falsedad, hay mucha mentira, hay mucha noticia interesada, que al fin y al cabo también nos acaba aburriendo. Fijaos, por ejemplo, últimamente todos son malas noticias, solo son malas noticias. No nos alegra nada las noticias cuando encendemos la televisión, nos ponen las noticias. Siempre salen noticias que no nos gustan, que no hablan bien del país. Lo que nos gustaría son noticias de, por ejemplo, que se están construyendo muchos pantanos y que pues podrá haber muchas reservas de agua y la electricidad será muy barata porque gracias a estos pantanos se podrá generar hasta la electricidad. Nos interesan las noticias de, por ejemplo, que nuestras empresas van bien, que exportan, noticias de que se reducen las leyes, cada vez hay más libertad, noticias de que, por ejemplo, que no hay delincuencia, que somos un país que se vive muy bien, noticias, por ejemplo, que nuestros clubes deportivos son de los mejores del mundo en las competiciones, estamos muy orgullosos de nuestros futbolistas, de nuestros jugadores de baloncesto, de nuestros remeros, de cualquier modalidad deportiva de las que podamos sentir orgullosos. Noticias buenas.
pues que tenemos actores muy buenos, por ejemplo Antonio Banderas y otros muchos actores que son muy buenos para interpretación y que hacen películas que son unos taquillazos grandes porque interpretan muy bien y se ganan estos méritos. En fin, noticias buenas nos interesaría y esto no se dan. Los periodistas, ¿qué pasa? Que los periodistas tienen que hacer noticias que interesa al gobierno o que le interesa a un lobby económico, el tipo de mensaje que tienen que transmitir. Por tanto, los periodistas se han convertido, muchos de ellos se han convertido como charlatanes de feria, que os intentan vender una loción que les pelos o que os intentan vender un coche de segunda mano, pero os están vendiendo porquería. En este sentido, muchos periodistas se han convertido en esto. Pero no todos los periodistas son malos, porque hay algunos que si bien informan bien, por ejemplo, hay muchos periodistas críticos que dicen las verdades, las que tapan los gobiernos o los que tapan los lobbies económicos. Periodistas, por ejemplo, como Albice Pérez, o como ejemplo Rafael Palacios, Rafa Paul, o bien hay muchos periodistas. Entonces, si nos están mintiendo tanto o nos están manipulando tanto en la televisión como en la prensa, porque por ejemplo vamos a internet y vemos diversidad de prensa, todo tipo de prensa, y esta prensa que vamos leyendo, pues nos fijamos bien que hay algunas prensas que hablan muy bien del Partido Popular o de Vox, otra prensa que habla muy bien del Partido Socialista o de los comunistas. Ya más o menos vamos conociendo la línea ideológica, políticamente y económicamente de cada uno de los periódicos. Y también hay una gran ventaja en Internet, y es que los periodistas están en las redes sociales, y también están las personas de las cuales nos interesan las noticias, por ejemplo, el presidente del gobierno, un empresario importante, de una empresa importante de aquí en España, personas famosas, futbolistas famosos. Estas personas están en las redes sociales, están en Instagram, están en Twitter o están en Facebook. Entonces estas personas, si queremos saber de la noticia de manera más directa, pues nos vamos a la página Twitter, por ejemplo, del presidente del gobierno, o vamos a la página de Facebook del presidente del gobierno, o vamos a la página Instagram del presidente del gobierno, y ahí podemos pillar una serie de noticias que van muy relacionadas como personaje, porque están publicadas dentro de la red social del personaje, y algunos también hacen vídeos. En YouTube, por ejemplo, han aparecido muchos influencers o youtubers, que suelen ser personas particulares que informan de cosas o hacen contenido de cualquier tema, que esto también nos sirve como información. Estos influencers o estos youtubers, hay algunos que tienen muchos seguidores, porque en cierto sentido están ampliando la información. O sea, como que en las televisiones y en la prensa no nos dicen toda la verdad, estos influencers buscan información, la contrastan y transmiten el mensaje, también informan por su propia cuenta. Claro, lo que quiere la gente es saber la verdad y es muy difícil contar la verdad, entonces se tiene que dirigir a varias personas, ir a las redes sociales, buscar los influencers, buscar los youtubers, a ver lo que opinan, a ver lo que hablan sobre el tema de la actualidad, por ejemplo, o de cualquier otro tema. Y esta es una de las ventajas que tiene Internet. Pero cuidado que, aunque hayan influencers y aunque hayan youtubers en YouTube o las redes sociales, también hay mucha censura, porque los gobiernos y los lobbies económicos tienen mucho poder. El dinero lo corrompe todo. Y entonces pueden comprar la información o la pueden manipular. Y se da caso también que tanto en YouTube como en Facebook o en Twitter o Instagram o cualquier otra red social de las que hay, que ya yo he mencionado solo las principales, las más conocidas, existe también la censura. Se bloquean cuentas, se cortan, no te dejan publicar. No hay libertad de expresión, existe censura, no hay libertad de expresión. Y esto es importante que lo sepamos. Tenemos que defender la libertad de expresión, porque aunque la verdad no es 100%, pues siempre es bueno saber las opiniones de uno o del otro. Normalmente a quien dice la verdad se le da más credibilidad, pero la verdad siempre hay que demostrarla. Es como los tribunales, siempre cuenta la prueba. La verdad hay que demostrarla. Entonces,
se puede ir a varios sitios a buscar esta información gracias a Internet y contrastar la información y también con los conocimientos de uno mismo, pues reflexionar. Porque esto quiere decir también que la persona, si quiere estar bien informada, tiene que tener un nivel cultural alto. Tiene que leer muchos libros, tiene que saber muchas cosas para poder reflexionar, para formarse un razonamiento propio. Y a partir de aquí, pues, si vas a las páginas de determinados personajes, pues, a ver lo que dicen, a ver lo que opinan, a ver lo que dice tal periodista, a ver lo que dice tal influencer, y a ver saber si es verdad o no es verdad. Porque hay mucha manipulación. Por ejemplo, la prensa. La prensa, las noticias que interesan, porque también ya había dicho que esto es un libre mercado y si se quiere vender hay que dar las noticias que a la gente le gusta, a la gente le interesa. Entonces, aparte de manipularlos también, pues asigna algunos trucos, por ejemplo, que las noticias que interesan salen en la portada, en la primera página, y las noticias que no interesan o que se quieren apartar, o de noticias que no quieren favorecer al determinado personaje o al determinado colectivo, la ponen en las últimas páginas y en letra pequeñita, justo al lado de la página de los anuncios, por ejemplo, o a la televisión. La televisión, cuando vemos el telediario, siempre tiene que salir en la portada. La primera noticia que sale es la noticia más importante, es la que sale en la portada. Y a veces a esta noticia se le dedican muchos minutos. A veces esta misma noticia es un telediario de media hora, pues le dedican 20 minutos. Y el resto para otras noticias a que les dan una importancia menor, aunque también tienen la propia importancia. Noticias, por ejemplo, que no les interesa al gobierno o no les interesa a un lobby que financia la televisión, que tiene que emitir la noticia, pues una noticia que no les interesa la ponen en la última parte del programa, cuando la gente ya está un poquito cansada, y la que sale muy poco rato, muy poco tiempo, sale muy poco tiempo. Y esto es lo que están haciendo y es lo que hay que tener en cuenta. Pues bien, pero ya sabéis que antes, os voy a comentar tanto, pues los periódicos, si los periódicos no sirven, porque la única verdad que dicen es el precio y la fecha del impreso del periódico, pues el papel, tenéis el poder de usar el papel del periódico para embalar paquetes, o para encender el fuego, o para limpiaros el culo, por ejemplo, porque el papel higiénico últimamente está muy caro. Si compráis alguna revista o un periódico, por lo menos puede serviros para limpiaros el culo. Y con la televisión no trata todo lo mismo. Ahora tenéis un gran poder, que es el mando a distancia. Si un canal de televisión os gusta, os vais a otro. ¡Pa! Cortáis la noticia, os vais a otro. Si estáis en YouTube y no os gusta un determinado influencer, os vais a buscar a otro. Os fijáis bien, pues, los suscriptores que tiene, las visualizaciones. Esto os dará una pista de la cantidad de gente que lo sigue para saber si es un canal bueno o no es lo bastante bueno. Y de esto se trata. Pues bueno, que también es muy importante que no menospreciemos las noticias, aunque estén muy manipuladas, porque no volvamos a los tiempos aquellos de los que no había ningún tipo de información, porque no había televisión, no había periódicos, y por tanto éramos fácilmente manipulables. Es importante poder estar informados. Y ¿sabes qué pasa en la política, por ejemplo? Los partidos políticos, los que mandan en los partidos políticos son los que están en el poder, en la cúpula del partido. Y si este partido gana, serán los que van a estar en el gobierno. Pues entonces, cuando dentro del partido hay una persona que destaca, que está bien preparada, entonces esto causa envidia a los que están en el poder o a los que están en el poder porque les hace sombra o porque les molesta. Entonces, a esta persona que es molesta, que está dentro del partido es molesta, y los que están arriba lo quieren tirar, pues acaba pasando que los partidos políticos no tienen gente preparada. Y además, dentro del partido no se puede hacer autocrítica. Entonces pasa que los partidos políticos no tienen gente preparada. Tienen que pactar para gobernar. Y además, cuando gobiernan tampoco tienen gente preparada. Entonces, no se puede hacer una autocrítica de cómo llevan el país, porque lo llevan mal. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente todos son malas noticias y malas noticias. Entonces, la información es necesaria. Y en este sentido quiero decir que
sería bueno que hubieran periodistas, auténticos periodistas, que no fueran vendedores, crestepelos o charlatanes de feria, que fueran periodistas que quieren informar de verdad y con criterio propio y dando su propia opinión de lo que tengan que informar, que esto también es bueno. Pues periodistas que, ya que los políticos no pueden hacer la autocrítica, que fueran ellos los periodistas que hicieran las autocríticas que el país necesita. Que criticaran, por ejemplo, que los impuestos no son buenos, las autonomías no son buenas porque representan muchos gastos políticos y muchos funcionarios que hemos de pagar los ciudadanos. Que hay leyes que están muy mal, porque preocupa de esto, hay mucha delincuencia. Que hay políticas económicas que no son las adecuadas, porque cada vez hay más pobreza. Que hay leyes que no están bien y que no benefician al mundo laboral, porque ponen muchos impedimentos a la emprendeduría, y si no hay emprendeduría no se pueden crear puestos de trabajo. Es necesario periodistas que sean muy críticos con el gobierno y con la sociedad, y que aporten ideas. Y es lo que tienen que hacer algunos periodistas que fueran más honestos. Yo creo que esto sería muy apreciado por la gente, aparte de la manipulación a la que estamos sometidos. Pero es necesario este tipo de periodista. Yo creo que este tipo de periodista es el futuro, es lo que tiene futuro. No solo como periodista, sino también como influencer o como youtuber en un canal de televisión. Por esto, yo os digo que, a pesar de la censura, a pesar de la falta de libertad de expresión, que no menospreciéis esta necesidad de información. Y que la información puede tener mucha fuerza. Porque si la crítica o la autocrítica no la aplican ni los propios políticos, porque no son gente preparada, no hay gente lo bastante preparada para llevar el país, que por lo menos los periodistas hagan los toques de atención, las cosas que van mal en el país y también hablen de cómo se podría hacer para funcionar el país. Y esto es un tipo de información que nos sería buena para todos. Informarnos de los problemas que hay y las soluciones. Y también entretenernos, que también queremos entretenimiento, nos den noticias pues que nos alegren un poco el día, aunque sean siempre entretenimientos, por ejemplo, que hablan de una película que ha hecho tan famoso, o los divorcios, los líos de falda, que también interesan. Esto no es nada malo, pero que también venga acompañado con noticias que sean positivas, que aporten a la sociedad, que sean buenas. Pues ya veis, ahora estamos como estamos, hay mucha censura, no se respeta la libertad de expresión, hay mucha manipulación, no dicen toda la verdad. Y pues hay que tener criterio propio y tienen que resurgir periodistas, influencers, que los tenemos que apoyar para que nos dé una buena información. Y esto es más o menos lo que yo pienso y lo que os quería transmitir sobre el tema de la información, de la prensa y de la televisión, o las televisiones. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.